Amar por compasión, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Estoy bañando a los perros, explicó ella. Dios santo, ¿qué objeto tiene con este tiempo?, preguntó Buck. Al decir eso miró sus botas cubiertas de lodo y sus pantalones, que habían perdido la blancura que lucían cuando salió de la casa esa mañana. ¿Tuviste buen día?, preguntó Jocelyn. Cabalgamos 3/4 de hora hasta el Common, y cuando viramos a la izquierda, en Henley Cross, perdimos la presa. Los sabuesos son demasiado lentos en estos tiempos y Leighton ya está demasiado viejo para este trabajo. Aquella era la queja acostumbrada y Jocelyn la ignoró. ¿Viste a alguien interesante? Los mismos de siempre, contestó Buck. ¿Está listo el té? Estará aquí en un momento. Ese condenado de Wright salió a cazar. Me enferma verlo, presumiendo, montando en los mejores caballos. Esa yegua nueva debe haberle costado por lo menos 1000 guineas. Jocelyn suspiró. ¿Invitaste a alguien?, preguntó. Esta era una pregunta que era indispensable hacerle a Buck cuando regresaba, pues tenía la costumbre de hacer invitaciones y después olvidarlas. «¿O si Wilton vendrá mañana?» Jocelyn hizo un gesto de desagrado. «¿Otra vez?», preguntó. Le desagradaba a Tom Wilton, hombre rudo que jamás hubiera sido invitado cuando su madre vivía en el castillo. Solo le interesaban 2 cosas, las mujeres y la bebida, y se daba por seguro que una noche en su compañía terminaría en borrachera. En esos últimos meses Buck había estado bebiendo mucho licor, y todo lo que Jocelyn podía hacer era tratar de mantenerlo en la casa. Pero cuando Tom Wilton venía a cenar, todos sus esfuerzos eran en vano. ¿Nadie más?, volvió a preguntar. «Por todos los cielos, no», exclamó Buck. «¿Crees que vamos a tener las puertas de la casa abiertas? Además, no tenemos suficiente dinero para recibir invitados». Jocelyn ignoró su irritabilidad. «Aquí está tu té», contestó. El té se le sirvió en el gran vestíbulo, enfrente del fuego, acompañado de huevos con tocino, panecillos y tostadas con mantequilla. «Iré a lavarme las manos», dijo Jocelyn. «No tardaré. Espera a que venga a servirte». «No necesitas apresurarte. Yo puedo arreglármela solo». Buck se volvió hacia el sirviente que estaba colocando las tazas. «Oakley», le dijo, «necesito más calcetas. Tuve que sacar 3 esta mañana antes de encontrar una que no estuviera deshilachada. ¿Por qué guardas en mis cajones esas calcetas raídas?» «Necesito unas nuevas, Sir Buckingham», señaló Oakley. «Ya lo sé, tonto. Ordéname unas nuevas. ¿Por qué tienen que hacer las cosas con tanta lentitud?» «No nos quieren mandar nada hasta que hayamos pagado la última cuenta», contestó Oakley. «Malditas tiendas», exclamó Buck. «No sé qué les ha pasado últimamente. Siempre están llorando por dinero y no agradecen cuando se les paga». «Muy bien, dile a la señorita Jocelyn que se encargue de eso. Pero especifica con claridad que tengo que tener calcetas nuevas para el fin de semana». «Muy bien, señor». Jocelyn escuchó las últimas partes de la conversación cuando bajaba por la escalera y lamentó que se discutiera aquel tema. En ese momento el dinero estaba escaso. Necesitaba fondos para pagar las cuentas de los gastos de la casa y la cuenta del sastre de Buck era enorme, como lo había sido siempre. Él conservaba todavía la vanidad de su juventud y deseaba seguir siendo el hombre mejor vestido del condado. Ella estaba orgullosa de su padre y estaba dispuesta a privarse de cualquier cosa por él, pero al mismo tiempo tenía que pagar a los sirvientes y los recibos del gas y la luz. Buck había comprado un caballo al principio de la temporada. Su precio era bajo, sin duda, pero no para ellos. En ese momento no podían darse el lujo de pagar 200 guineas por un caballo. Jocelyn sirvió el té, y cuando él hubo terminado y encendió un cigarrillo, ella escogió el momento para volver a tratar el asunto. «Buck, me temo que tendremos que vender una de las miniaturas». Su padre la miró sorprendida. «¿Estás loca?», preguntó. Jocelyn movió la cabeza. «Debemos 500 libras», dijo. «Y si tienes alguna manera de conseguir ese dinero, o de recortar los gastos, me gustaría escuchar tus sugerencias». «¿A qué fecha estamos?», preguntó Buck. «A 3 de noviembre», respondió Jocelyn. «Cobraremos 100 libras el día 15, otras más el 25 de diciembre, y nada más hasta marzo». «Es imposible, Buck. He tratado de resolverlo de todas formas. No soy muy buena para los números, ya lo sé, pero hasta un niño comprende que si deduces 500 libras de nada,
Sales debiendo 500 libras. Buck se puso de pie. «No venderé las miniaturas», exclamó. «Maldita sea, hemos perdido todo lo demás, los cuadros, la plata, todo por lo que nuestros antepasados lucharon y murieron. ¿Y a dónde han ido a parar? A manos de un presuntuoso que durante los últimos 20 años ha engatusado al público para que compre ropa barata». «Escucha, Buck», interrumpió Jocelyn. «No quiero escuchar nada», contestó él. «Vas a decirme que ya has oído esto antes y te diré que yo también. ¿Crees que alguna vez cruzo las puertas de la casa sin mirar el castillo? ¿O paso junto a los olmos que bordean el camino sin maldecir a ese hombre, deseando que se pudra en el sitio al que no tiene derecho?» «Tiene derecho», repuso Jocelyn con voz calmada. «Nos compró el castillo y pagó por él. Gracias a él tendríamos suficiente dinero para vivir cómodamente, si fueras un poco más sensato». «¿Y a qué le llamas ser sensato?», preguntó Buck. «A vegetar en esta casa sin tener caballos que montar». «Por lo menos sin jugar y apostar», respondió Jocelyn con aspereza. Su padre se alejó de ella y se acercó a la chimenea, donde pateó un leño para arrojarlo al fuego. Jocelyn lamentó haber pronunciado esas palabras, pero era imposible tener una discusión sobre dinero sin recordar que ese verano Buck había perdido más de 1000 libras apostando a las carreras. Y no era precisamente, pensó ella con amargura, porque le gustaran las apuestas. Su verdadero y único placer era la cacería, pero fuera de la estación tenía que ocuparse en algo relacionado con los caballos. Se había juntado con un alegre grupo que apostaba y bebía con largueza y halagaba a Buck, quien tenía que ser la figura central, el eje alrededor del cual todos giraban. Si ellos apostaban, él también lo hacía, excediendo siempre los límites de los otros. Una dura lección en su vida debía haber sido suficiente para Buck. Debido a sus deudas de juego, habían tenido que vender el castillo, aunque tarde o temprano habría surgido esa necesidad. Ahora que contaban con la casa solariega, que una vez fue albergue de las damas viudas de la familia, y una entrada fija sobre el fideicomiso establecido para Jocelyn y su hermana, que él no podía tocar, pero de cuyos intereses podía vivir el resto de su vida, debía administrar lo que quedaba de su fortuna y vivir con más frugalidad. Pero aunque Jocelyn sufría con los gastos irresponsables de su padre, sabía que le era imposible vivir de otra manera. Si hubiera llevado una vida ordenada, Buck no sería Buck, y en cierto modo se hubiera perdido algo único y hermoso de su personalidad. Era como un niño en sus vanidades, en sus caprichos y extravagancias, pero desgraciadamente tenía que ser llamado a cuentas. «La cuestión es», dijo Jocelyn con tristeza, «¿cuál de las miniaturas?». Las miniaturas habían sido los únicos bienes que habían sacado del castillo cuando lo vendieron con todo lo que contenía al señor Morgan Wright. Eran 12, todas ellas de antepasados de Buck, para Jocelyn y para su padre. Seccionar su última conexión con el pasado y entregar el último de sus tesoros al mejor postor era como perder un brazo o una pierna, pero tenía que hacerse. Algunas veces él se reprochaba por haber roto los términos inalienables de la herencia y haberse dejado persuadir para vender el castillo, pero, de un modo invariable, los más severos reproches terminaban de la misma manera. «Si hubieras nacido hombre, Jocelyn», le decía, «esto nunca hubiera sucedido». Y Jocelyn no podía evitar pensar que, si Buck hubiera pertenecido a otra familia, se hubiera vuelto a casar con otra esposa, tal vez habría podido tener un hijo. Pero los Cump nunca habían dado lugar a un escándalo en la larga historia de la familia y, para Buck, un divorcio era inaceptable. Cualquiera que no conociera bien a Buck hubiera considerado ridícula la situación en que se encontraba. Jocelyn comprendía que un divorcio hubiera sido muy fácil y todo el mundo hubiera pensado que él había hecho lo correcto. La Gran Guerra había terminado ya, y aunque había revolucionado al mundo por completo, no había dejado huella en Buck. Para él, Wiltshire era él mismo, aunque ahora estaban más pobres y había unas caras nuevas en las partidas de caza. Solo el castillo, que había formado parte de su vida y que significó tanto para sus padres y para sus antepasados, se había perdido. Pero la casa solariega también había formado parte de la vida de Buck, ya que acostumbraba a ir allí casi todos los días, cuando su abuela vivía.
Los viejos sirvientes se habían ido con él y los muebles de la casa habían sido acumulados por los Kump durante 300 años. «Creo que tendrá que ser el almirante», señaló Jocelyn con voz serena. «Es el que menos me gusta». «Mi bisabuelo», exclamó Buck, molesto. «Todos son parientes», sugirió Jocelyn. «Así que esa no es excusa». «No podría soportar separarme de la dama de los anillos o del caballero que se parece a Jorge IV». «Bueno, haz lo que quieras», replicó Buck en un súbito arranque de furia. «Pero no me lo digas, no quiero saberlo». Salió de la habitación y subió por la escalera que conducía a su dormitorio, y Jocelyn escuchó el ruido producido por la pesada puerta de roble al cerrarse y que retumbó por el pasillo. Jocelyn suspiró y empezó a preguntarse quién sería la persona más apropiada para venderle la miniatura. ¿Es eso todo? Sí, señor, excepto las remesas que pidió de América, respondió Curtis. Oh, esas me las llevaré. Morgan Wright asentó su pluma y miró el reloj. Cielo santo, ¿es esa la hora? Efectivamente, señor. Entonces tengo que irme o perderé el tren. Ponga los papeles en mi portafolio, por favor. Tomó el sombrero y el impermeable. Buenas noches, Curtis. Hasta el lunes. Buenas noches, señor. Espero que alcance el tren. Yo también, contestó su jefe. Salió presuroso por la puerta de cristales y bajó por la escalera hasta la entrada. El portero lo saludó con respeto, abriéndole la puerta del auto. «Tendremos que apresurarnos, Stevens», le dijo Morgan Wright al chofer al subirse al auto. «Muy bien, señor». El automóvil se puso en marcha y se detuvo, al final de la calle, esperando que aminorara el tráfico. Morgan Wright se inclinó hacia adelante para contemplar el frente de su tienda recién remodelada. Las luminosas letras transmitían un mensaje a los transeúntes. Wright, Organización Mundial. Los mejores sastres al más bajo precio. Las grandes vitrinas, profusamente iluminadas, estaban arregladas con efectos escénicos. Cada una era un pequeño cuadro en el que un maniquí lucía la ropa adecuada para cada ocasión. El dueño las observó con ojo crítico. En general, estaban bien. El gerente se había tomado gran empeño en interpretar las nuevas ideas que su jefe había traído de América. Morgan interrumpió sus pensamientos para sacar su reloj y mirar la hora. Eran las 6:13. El tren partía a las 6:25. Lograría alcanzarlo si el tráfico no estaba congestionado en Marble Arch. Si perdía el tren, tendría que ir en automóvil hasta Combe. Mañana era sábado y no tenía intenciones de perderse la cacería, porque quería probar un caballo nuevo. La estación de Paddington al final. El reloj a la entrada de la estación marcaba 1 minuto para las 6:25. Se bajó del auto antes que éste se detuviera, cerró la puerta con fuerza y corrió. El conductor estaba de pie al final de la fila de vagones con la bandera en la mano. Morgan abrió la puerta del primer carro que encontró y subió de un salto. El coche estaba lleno de mujeres y niños que lo miraron sorprendidos, y Morgan, pidiendo disculpas, avanzó por el corredor. El tren se puso en marcha y él tuvo que atravesarlo a todo lo largo, porque los vagones pertenecientes a Wiltshire se encontraban al frente. Cuando llegó al coche comedor, se sentó y pidió un escocés con soda. El camarero, que lo conocía, lo saludó sonriendo. Llegó rayando también esta vez, señor. El método que tenía Morgan de abordar el tren ya era conocido en toda la línea. Estuvo bastante apretado, contestó. Muy pronto empezaremos a apostar sobre sus llegadas, señor. Los que apuesten a mi favor tendrán ventaja, dijo Morgan. Solo he perdido el tren 2 veces en, por lo menos, 100 viajes. Dejó una generosa propina y, 10 minutos después, continuó su recorrido por el tren. En la sección correspondiente a Wiltshire encontró un compartimento vacío, excepto por un viejo caballero que dormitaba en una esquina. Morgan se acomodó en el lado opuesto y leyó los periódicos de la tarde. El automóvil lo estaba esperando cuando llegó a la estación. Morgan se subió y puso una manta sobre sus piernas. Tenía por delante un recorrido de 20 kilómetros antes de llegar al castillo y empezaba a soplar un aire helado. Recorrieron a buena velocidad las estrechas calles de Wiltshire y muy pronto dejaron atrás la ciudad y se adentraron en la campiña. En la distancia, la silueta de las montañas de Melbourne se recortaban contra el cielo. Viraron hacia Bredon, sumida ya en la oscuridad, que no mitigaban las estrellas.
Poco después, atravesaron la aldea de Combe-on-Avon, mientras las luces del auto iluminaban las cabañas blancas y negras de techos de paja. Subieron por la colina hasta donde se encontraba el arco de entrada de piedra gris con sus 2 leones tallados. Cuando se aproximaba a las rejas abiertas, Morgan experimentó un estremecimiento de placer y una gran alegría por haber llegado a su hogar. Desde el momento en que vio por primera vez el castillo de Combe, había deseado poseerlo como jamás había deseado nada en su vida. Ocurrió durante la primavera. Las grises piedras, plateadas bajo el intenso cielo azul de abril, lo emocionaron. Había una sobria dignidad en sus perfectas proporciones que lo conmovió casi hasta las lágrimas. No había podido explicárselo, pero de pronto le pareció que el castillo significaba todo lo que ansiaba en la vida y de todo lo que había carecido. La fuerza y la seguridad de una sólida posición y la grave filosofía que aceptaba el paso del tiempo sin pesadumbre. Se había alojado cerca de Combe para asistir a las carreras de Cheltenham y fue precisamente en la pista donde conoció a Buck Combe. ¿No conoces a Buck?, le había preguntado alguien. Tengo que presentártelo. ¿Combe?, había preguntado Morgan. Es ese el dueño del castillo que vimos ayer. Por supuesto, Sir Buckingham Combe, el barón del castillo, quien, aunque arruinado, todavía conserva el orgullo de su casta. Es el lugar más maravilloso que he visto en mi vida, había comentado Morgan. Ahora es solo una carga, contestó el amigo. No creo que haya un baño en ese lugar, a menos que Lady Combe lo haya mandado instalar. Pero si lo hizo, creo que ahora lo usarán los caballos. Solo hay una cosa bien cuidada en ese lugar y son las caballerizas. Pero ven a conocer a Buck, te agradará. Cuando se estrecharon las manos, Morgan se dijo que era muy difícil que alguien pudiera sentir aversión por Buck. Poseía un encanto especial y un carácter franco y abierto. Y, por supuesto, hablaron de caballos. Morgan tenía 2 o 3 en entrenamiento, y esto era algo que tenían en común. Bebieron juntos una copa, y al aceptar un puro que Morgan le ofreció, Buck había dicho: «Lo envidio, pues en estos tiempos no puedo darme el lujo de fumar puro. Antes lo hacía, pero mis posesiones devoran hasta el último centavo que poseo, y hasta lo que no tengo». «Conocí el castillo ayer», contestó Morgan. «Es el lugar más hermoso que he visto nunca». «Es hermoso», confirmó Buck riendo, «pero trate de mantenerlo con unas entradas que no comprarían ni 2 buenos caballos». «Supongo que no habrá pensado en venderlo». Cuando pronunció esas palabras, Morgan se quedó sorprendido ante su propia impertinencia. No supo cómo se había atrevido a hacer esa pregunta. Advirtió que Buck se mostraba sorprendido y que estaba a punto de responder con una rotunda negativa, pero se contuvo mientras humedecía el extremo de su puro y sacaba un cerillo. Lentamente y en tono vacilante, había contestado por fin: «No lo sé, no lo había pensado antes, pero podríamos discutirlo». La mañana era hermosa y soleada. Morgan se había despertado temprano, cuando todavía la niebla cubría la parte baja del parque. Pero cuando entró en el pequeño comedor donde estaba servido el desayuno, el sol penetraba ya por las ventanas. Morgan comió con buen apetito, con el Times abierto frente a él, junto al hogar, porque, donde chisporroteaba un alegre fuego, dormían los 2 cachorros spaniel que había adquirido recientemente para disipar la soledad del castillo. Había comprado ese lugar con todo lo que contenía. Se deshizo de los trastes viejos y conservó las antiguas y exquisitas piezas que, a través de los siglos, habían pasado a formar parte de la casa. Las habitaciones eran grandes, aunque no eran demasiadas. Las torres estaban vacías, y los altos muros que rodeaban el castillo y le daban ese aspecto tan impresionante circundaban el patio donde una vez se levantó la capilla que destruyeron los soldados de Cromwell. El cuarto de la mañana, como todas las habitaciones principales, daba al jardín. Morgan se levantó de la mesa y fue hasta la ventana. Escuchó ruido de cascos de caballo y se inclinó hacia adelante, hasta que pudo ver al jinete conduciendo su montura por la vereda. Los asistentes a la partida de caza se reunirían a unos 3 kilómetros de distancia y Morgan, mirando su reloj, decidió que no necesitaba ponerse en camino hasta dentro de un cuarto de hora.
El sol brilló sobre sus botones dorados, y su reflejo lo deslumbró. Se dirigió hacia el espejo que estaba sobre la chimenea, y se contempló con mirada crítica. Su casaca rosada era nueva, y le quedaba bien, estaba seguro, porque había puesto gran cuidado al mandarla confeccionar, así como sus pantalones de montar, y el resto de su atuendo. El mayordomo interrumpió sus pensamientos. «Lo llaman por teléfono, señor, es una dama, pero no me quiso dar su nombre». «Dile que no». «Oh, bueno, tomaré la llamada». Morgan atravesó el vestíbulo hasta llegar al cuarto de la mañana y tomó el receptor. «Hola, ¿quién habla?» «¿Es el señor Morgan Wright?», preguntó una voz. «El mismo. ¿Con quién hablo?» Hubo un momento de indecisión. «Jocelyn Combe», respondió por fin la voz. «Oh». Morgan estaba tan sorprendido que no pudo contener esa exclamación. «Buenos días, señorita Combe. ¿Saldría a cazar hoy?» «No, mi caballo está cojeando. Qué mala suerte. Pero no es eso lo que quería hablarle. De lo que quería hablarle», dijo ella. «Quería saber si podría verlo mañana». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.